y tiene que ver con la convocatoria del gobernador Osvaldo Jaldo a reformar la Constitución, a hacer una reforma íntegra de nuestro sistema político y electoral, entre otras cuestiones que se están analizando. Bueno, vamos a ver la pata jurídica de esta cuestión, ¿no? Más allá de la cuestión política, que obviamente está, vamos a tratar de analizar y entender qué cuestiones están en la Constitución que dice Jaldo, que no se aplican por haber sido declarado inconstitucional, y cuáles se necesita reformar la Constitución para modificar de nuestro sistema electoral. Y ya estamos conectados con la doctora Carmen Fontán, que es abogada constitucionalista. Doctora, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por permitirme llegar a la gente. Bien. Doctora, primero que nada, dejando de lado el hecho político, ¿no?, que ya es trascendental que se convoque a modificar la Constitución, muchos tendrán sus expresiones a favor o en contra, pero el tema que más se está debatiendo es si es necesario reformar la Constitución para eliminar el sistema de acoples. Bueno, si decimos de que vamos a reformar la Constitución porque solo hay que eliminar el sistema de acoples, vuelvo a reiterar, no es necesario afrontar una reforma constitucional para eso. Y lo dijo ayer o antes de ayer la propia fiscal de Estado, que reconoció que el sistema de acoples es potestativo, de tal manera que no es una obligación constitucional, de manera que puede perfectamente ser reglamentado y compatibilizarlo incluso con el sistema de boleta única, que es a lo que están aspirando la mayoría de la ciudadanía. Claro. Entonces, solo eliminar los acoples no es un tema que justifique poner en funcionamiento una convención constituyente, que es un proceso largo, dificultoso, generalmente termina siendo muy judicializado, como ha ocurrido en nuestra provincia, si no está precedido de una serie de acuerdos políticos y de consensos que pareciera ser que los legisladores lo han olvidado, porque hoy nos amanecimos con un proyecto de reforma parcial de la Constitución, con lo que la primera etapa del diálogo, el acuerdo y el consenso parece haberse dejado sin efecto. Claro, a ver, para que entendamos un poco entonces, si hay voluntad política, se ponen de acuerdo, se reglamenta el sistema electoral y no hace falta tocar la Constitución. Perfectamente. Los temas que según el gobernador a él le preocupan, que es el del régimen electoral, perfectamente se puede reglamentar. El acceso a la información pública, todos los años pierde estado parlamentario, los proyectos de ley sobre acceso a la información pública se puede hacer perfectamente por ley. El tema de transparentar las cuentas públicas y bajar el gasto, se puede discutir la cuenta de inversión, cosa que la legislatura no hace nunca, que es la rendición de ingresos y egresos que ha tenido el Poder Ejecutivo al ejecutar el presupuesto. De tal manera que esas cosas que les afligen, el tema de la coparticipación entre las provincias, los municipios y las comunas, se puede hacer por ley. Modificar el sistema contravencional, hay que dictar una ley, porque tenemos una ley de décadas viejísima, también se puede hacer por ley. De tal manera que no, el problema de ética pública, transparencia, son todos proyectos de leyes que puede haber presentado el gobernador desde que el 1 de marzo inauguró las sesiones y que lo puede hacer también el resto de los legisladores. De tal manera que no es necesario, si ese es el objetivo, modificar el texto constitucional. Bien, doctora, la verdad que nos saca de muchísimas dudas ya con esta introducción. Ahora, hay un punto que lo ha presentado el legislador Jerónimo Vargas Ignace que apunta al Poder Judicial, ¿no? Un control psicofísico permanente, y voy a leer textual para no errarle, capacitación continua, control psicofísico permanente y eliminación de ferias judiciales para asegurar un servicio continuo. ¿Eso está en la Constitución? No, eso no está en la Constitución. La Constitución le garantiza la inamovilidad a los jueces. Y ojo, no es solo que nosotros estemos hablando de que podemos incorporar una cláusula así en la Constitución tucumana, porque no debemos olvidar que la inamovilidad de los jueces es una garantía que surge de la propia Constitución Nacional y que en su momento la Corte de Nación, en el caso Bonorino Peró, dijo que era una garantía que también era obligatoria dentro del ámbito de cada una de las provincias. Tenemos que tener mucho cuidado con incorporar cláusulas que pueden generar planteos judiciales que van a terminar en la Corte de Nación por afectación del principio de inamovilidad. Claro. No obstante lo cual,
que trabajen 365 días al año, perfectamente modificando la ley orgánica de tribunales, se puede hacer que trabajen 365 días del año. De todos modos, eso lleva a cierto error. El Poder Judicial no cierra en las ferias. El Poder Judicial tiene una guardia, un turno para las ferias judiciales. No porque ocurran delitos, no van a ser investigados durante la feria judicial. Claro. Eso está todo en la ley orgánica de tribunales. También se puede modificar la ley orgánica de tribunales. El tema de que los jueces tengan permanentemente preparación, con simplemente ver cómo funciona el Poder Judicial, hay una escuela de capacitación permanente que dirige la Corte y que tiende a que los jueces se mantengan de manera permanente actualizados. Claro. De modo que si ese también es el único motivo, no le veo yo posibilidades, o al menos lo que veo es un proceso muy difícil, muy discutido para algo que podemos hacer por ley. Claro. Si se pretende modificar la forma de elección de los magistrados, ¿eso sí requeriría de una reforma constitucional? Eso, si se modifica el sistema de designación de jueces, sí. Incluso he visto que en el proyecto hay un error, porque se habla de constitucionalizar el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene rango constitucional, aunque estaba mal colocado en el ámbito del Poder Ejecutivo y fue corregido por el Poder Judicial. Pero en ese proyecto se dice que el CAN es el que selecciona, toma los concursos y juzga. Le aclaramos a los que presentaron el proyecto que el Consejo de la Magistratura no es quien juzga, porque el que juzga es el jurado de enjuiciamiento. Sí, sí. Se quedaron con el Consejo a nivel nacional, ¿no? Se quedaron, sí, que lleva adelante la acusación, aunque allá también hay un jury de enjuiciamiento. Sí. Pero hay que leer un poquito más a fondo para ver. Además dice, vamos a reformar para ajustar aquellas cláusulas que fueron declaradas inconstitucionales, y sin embargo uno ve que solo se limita al artículo 45, que era el de juicio político, que se exigía una mayoría especial, sí, para la fórmula del Ejecutivo. Pretende modificar otra que tiene que ver, ¿se acuerdan?, con aquello de que se había declarado nulo el artículo 100, ese de que las elecciones debían ser en forma simultánea, sí, pero del resto de las cláusulas nada dice. Claro. De hecho, cuando uno ve lo del régimen electoral, más allá de los acoples, el otro artículo que se puso en duda recientemente, porque tuvimos elecciones el año pasado, es cuándo se debe convocar elecciones, ¿no? Otro punto que fue declarado ese es el que se pretende reformar. Claro. Ese sí estaba. Pero, por ejemplo, la integración de la Junta Electoral, que fue declarada nula por la Cámara Contenciosa y fue motivo de una ley, eso no está tampoco puesto en el proyecto de reforma. Y la cláusula que fue declarada nula de que los funcionarios que se presenten a cargos electivos deberían tomar la licencia, porque según la Constitución no existe esa obligación, tampoco está entre los temas a reformar. Claro. O sea que es más de lo mismo, un gatopardismo. Y por lo que uno ve es más una reforma para la política que una reforma que beneficia a los tucumanos. Doctora, con respecto a lo de que tengan que tomar licencia aquellos que son funcionarios y van a competir en las elecciones, corríjame si me equivoco, pero creo que la Constitución dice que nadie puede ser obligado de tomar licencia. Exacto, pero eso fue declarado nulo por la Cámara Contenciosa, con lo que la legislatura en su momento debió haber dictado una ley regulando esa licencia. Claro. Y no lo hizo, y tampoco está entre los temas habilitados ahora para la reforma. Claro. Se quiso hacer, si no me equivoco, en el Consejo Deliberante de la capital, ¿no? En algún momento disputas con Alfaro. Exactamente. Hubo un periodo en la década del 90 en que sí estaba, claro, pero después se dejó sin efecto. Claro. Hay un tema que tampoco está vigente en la Constitución, que a mí me resultaba cuanto menos interesante, que es poder reformar la Constitución por enmiendas y que después tengan que ser sometidos al voto popular. ¿Qué opinión tiene sobre eso, doctora? Bueno, el proceso de enmiendas es un buen proceso para justamente no tocar todo el plexo constitucional y generar todo este movimiento que significa un proceso constituyente. Lo que ocurre es que en el texto constitucional, primero, no era uno de los temas habilitados para la reforma, por lo que se lo declaró nulo. Y el segundo es ver cómo se regula
el proceso de enmiendas, porque no se olviden que tal como estaba regulado en nuestra Constitución, era la propia legislatura la que hacía la enmienda, sí, y después se sometía a referéndum del pueblo, pero se exigía un muy pequeño número de votos para convalidar las enmiendas. Claro. Y para incorporar una enmienda requiere el consenso de la gente, y entonces se exigía una mayoría, porque además el modo de computar los votos, no se contaban las abstenciones, no se contaban los votos en blanco. Claro. Entonces era muy bajo el piso y muy poco el porcentaje como para llevar adelante una enmienda constitucional. Claro. O sea, estaba armado para que aquel que tenga una mayoría circunstancial en la legislatura apruebe lo que quiera. Exactamente. Fíjense en que Estados Unidos, que tiene el sistema de enmiendas para la reforma de la Constitución Nacional, después requiere la ratificación por las legislaturas de los estados. Ajá, sí. A veces una enmienda puede ocurrir que esté 10, 15 años hasta que logra la ratificación de las legislaturas estaduales. Sí. Porque se entiende que lo que se requiere es el acuerdo de todos. Una Constitución no puede ser la imposición de una facción. Claro. Ya hemos visto que hemos tenido la Constitución del 90, que era el traje de Bussi, la Constitución del 2006, que fue el traje o el disfraz de Alperovich y de Mansur. Sí. Entonces, la Constitución no puede ser eso. Claro. Doctora, con el tema de tratar, lo tengo al documento aquí para poder analizarlo con detalle, ¿no? De tratar de establecer un límite al presupuesto, sobre todo en la legislatura, ¿no? Que aquí marca el 4%, ¿no? Presupuesto provincial, no se puede destinar más para el Poder Legislativo. De imponerle límites o restricciones económicas a gobiernos futuros, ¿es constitucional? ¿De qué estamos hablando en ese caso? Sí, lo que ocurre es que eso de las restricciones presupuestarias ya están en otros textos constitucionales. Ajá. Por ejemplo, San Juan tiene y siempre han sido declaradas válidas, no hubo inconveniente porque en la medida en que esa restricción no solo hace para gobierno futuro, sino para que hoy el que gobierna también puede llegar a ser gobierno futuro. Claro. Lo que ocurre es que hay otras maneras y otros modos. Esto es como querer captar a la gente, porque fíjense, a ustedes les dicen el 4%, pero uno no sabe cuánto aumenta la recaudación y cuántos son los ingresos, de tal manera que en algún momento ese puede ser un porcentaje también excesivo. No son buenos los cupos presupuestarios en un texto constitucional. Claro. La Constitución a veces cuanto más parca, más sencilla, más clara, mejor es, porque le deja lugar a la interpretación y a la actuación de los operadores políticos. Claro. No es bueno tratar de regular todo y poner estas cortapistas, porque después se dan cuenta que se equivocan y quieren volver a intentar una nueva reforma constitucional. Claro. Y las constituciones, como decía Alberdi, es como una cirugía las reformas. Pueden ser buenas, pero son costosas para el cuerpo, de tal manera que es una cuestión que debemos evaluar con mucho tiempo, consensuar, ver qué dicen los cuerpos intermedios, la sociedad, la opinión pública. Es decir, no puede ser una cosa hecha e impuesta como este proyecto que ingresó ahora en la legislatura. Claro. Además estamos hablando, a ver, doctora, para que se entienda la gente que está en la casa, si nos queremos situar de la parte filosófica del contrato social, lo que se está discutiendo es básicamente eso, ¿no? La Carta Magna, las normas generales de convivencia de la sociedad. Yo ahí no encuentro la necesidad de, por ejemplo, decir que no pueden tener más de 8 ministerios el Poder Ejecutivo. Claro, eso es querer copiar el modelo que ahora implementó Milei. Claro. Entonces, acortan y limitan. Ojo, nosotros cuando se sancionó la Constitución del 53, la Constitución histórica, tenía el número de ministerios fijado. Y cuando se incorporó Buenos Aires en la reforma de 1860, se eliminó el tema de la cantidad de ministerios y se quedó a lo que defina la ley, de acuerdo a las necesidades coyunturales de cada momento, que es lo más correcto. Claro. Porque ¿qué pasa? Cuando a una cota los ministerios empiezan a aparecer la secretaría, subsecretaría, departamento, división, y al final tenemos la misma estructura burocrática siempre. Claro, claro. Límites a la edad.
ahí entramos en un problema complejo, ¿no? Sobre todo me parece que en el Poder Judicial va a tener algún reparo. Y el Tribunal de Cuentas también le fija la edad de 70 años para ambos, para el Poder Judicial y tanto para el Tribunal de Cuentas. El tema de la edad es un tema que queda, es cuestión del mérito, la oportunidad o la conveniencia que entienda el convencional constituyente. Yo creo que hoy una persona de 70 años para cumplir ese rol todavía está en lo mejor de la edad. Claro. Sí podría habilitarse un examen psicofísico a esta edad para ver si está en condiciones de continuar. Ahí aparece razonable una evaluación psicofísica. Claro. Pero ponerle cortarlo a los 70 años, cuando hemos visto que hay países donde la gente sigue asesorando aún cuando tienen 80 años. Claro. Aparte, doctora, ¿qué hacemos? Me parece que no hay que despreciar la experiencia. Claro. Además, ¿qué hacemos si, por ejemplo, ocurre, como se sabe, que por lo menos por lo bajo se dice, que plantea modificar la edad de jubilación a nivel nacional y llevarla a 75 años? Exacto, porque esa es la idea. Claro. La gente cada vez está en mejores condiciones, ha cambiado la expectativa de vida de la gente. Me parece que es un error el pretender ponerlo desde la Constitución. Porque eso, ojo, la edad para jubilarse los miembros del Poder Judicial está regulado en ley, o sea, no es que están inventando nada, ¿no? Claro, claro. Pero una ley puede modificarse, si está en la Constitución, no. Claro. Doctora, por último, no le quiero robar más tiempo, pero tiene que ver con el periodo de sesiones en la legislatura, que hoy establece dos periodos de feria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se corta a mitad de año y se corta a fin de año. Exacto. Bueno, trabajo constante durante todo el año. Me parece que esto responde más a un planteo social de ciertos sectores donde dicen no trabajan los legisladores, no trabajan en el Congreso, más que a una situación real, porque modifiquen algo que estén durante todo el año sesionando si después no debaten de los temas que les importan. Exactamente, claro. Eso también vuelve a ser algo demagógico, porque además la gente tiene que entender que los legisladores no solo es porque trabajan cuando están en las sesiones. El sistema unicameral que tenemos actualmente, el mayor trabajo se da en las comisiones, claro, que es lo no visible del trabajo legislativo. Entonces, me parece a mí que ampliar el periodo de sesiones no justifica tampoco, no es un tema que desvele a los tucumanos. Claro. Nos tenemos que preocupar, sí, por la producción legislativa, por la calidad legislativa, porque tampoco me interesa que salga una ley que establezca el día del sándwich, eso como tenemos, o el día del asado o del mate. Claro. Lo que se deben tratar son los temas que le importan a la comunidad. El tema de que no tengamos la ley que establezca las bases para la autonomía municipal, claro, eso es vergonzoso. Claro, claro, eso sí, esos son los temas que debe preocuparle a la gente. ¿Qué leyes se sancionan y la calidad de las leyes que se sancionan? Claro. Porque a mí, si me dicen, se sancionó una ley para expropiar lo que iba a ser el centro cívico de los tucumanos, y le hemos pagado un arquitecto en dólares para que haga un anteproyecto. ¿Y dónde está el centro cívico de los tucumanos? Sí, en ningún lugar. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos es porque realmente haya calidad legiferante, claro, no preocuparnos de que ampliemos o no las sesiones. De hecho, doctora, usted sabe mucho más que nosotros de este tema, pero a lo largo de la historia hemos tenido muchas discusiones sobre la función del legislativo. Y hubo algunas mentes brillantes, filósofos políticos, que plantearon que los legisladores solamente se tienen que reunir cuando tienen que debatir temas importantes para el pueblo. Es decir, no son ejecutivos, no tienen que estar reunidos los 365 días del año. Es que no ese es el sentido. El trabajo de comisión es muy importante y tiene la gente que saber que no solo es importante las leyes que sancionen, sino que lo más importante es que ellos son el órgano de control del poder político del gobernador, de tal manera que lo que nos interesa es que funcione el control efectivo que la legislatura debe hacer sobre la actuación del gobernador. Claro. No estar preocupándonos nosotros si hay menos o más sesiones. Obvio que nos preocupa que sesionen y que se aprueben las leyes, claro, pero lo que no tenemos que dejar de ver es que la legislatura, además de sancionar las leyes,
debe controlar al Ejecutivo. Veamos que en materia de decretos de necesidad y urgencia, en realidad ha fracasado totalmente el control de la legislatura. Claro. Podría agregarse ahí, si se quiere también, la posibilidad de el escrutinio constante de la población, ¿no? Usted decía la ley de acceso a información pública. Quizás establecerlo, no sé si en la Constitución, pero que la gente pueda tener acceso en un periodo determinado tanto a los proyectos de presupuesto como de cuenta de inversión también, ¿no? Que son fundamentales. Exactamente. Sí. Piensen que somos solo 4 distritos Sí. que no tenemos ley de acceso a la información pública, y el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho un informe donde las provincias que tienen mayor riesgo de inversión justamente son las que no tienen ley de acceso a la información pública. Claro. De tal manera que Tucumán está incumpliendo una norma que viene desde la Convención Americana de los Derechos Humanos, de tal manera que ocasiona la responsabilidad internacional del Estado argentino por no dictar esa ley de acceso, claro, que no es solo ley de acceso a la información pública, sino que tiene que tener el capítulo de transparencia activa. Todos los poderes del Estado y todos los organismos y entidades que reciben plata de la provincia deben transparentar en sus páginas la planta de personal, los sueldos, fecha de ingreso, categorías, nombres completos, funciones, presupuesto, etcétera. ¿De cara a quién? A la gente. Claro. No tenemos que tener ninguna legitimación, no hay que ser periodista profesional para pedir la información. Cualquier persona, y lo ha dicho la Corte Interamericana, tiene derecho a acceder a la información que está en manos del Estado. Y el principio, la presunción, es que toda información del Estado es pública, salvo que por ley se establezca una excepción. Claro. Doctora, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias. Muy didáctico, la verdad. Hemos entendido muchos conceptos que a veces son difíciles para la gente. Bueno, me alegro que lo hayan podido entender. Bien. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a usted, doctora. Muchas gracias. Bueno, la doctora Carmen Fontana, abogada constitucionalista. Bueno.